Vivencias, un programa para compartir. Conduce Daniel Belinzone. Miércoles de 19 a 20 horas. Bueno amigos, estamos con Héctor Aguirre, titular de Hemos Consulting, y queremos hablar con Héctor. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Bien? Hola Daniel, bien. Bien, Gracias bueno. a Dios, bien, todo bien. Gracias. Héctor, vos estás dando una serie de charlas proponiendo cómo escalar tu emprendimiento, ¿sí? Sí, Esas charlas están dirigidas a emprendedores o gente correcto. que ya ha emprendido su negocio, corregime, ha emprendido su Sí, negocio correcto, Daniel. y está transitando, digamos, las primeras etapas. ¿Vos esto lo haces habitualmente, estas charlas? ¿Tu programa que de hacerla una vez por mes? Tenemos una maratón que tomamos, ¿no es cierto?, la iniciativa de hacer primero la presentación, presentar, ¿no es cierto?, cuál es el programa completo, y después de ahí empezar, ¿no es cierto?, paso por paso, ¿no es cierto?, a desmenuzar. O sea, esa es la idea, ¿no es cierto?, de poder hacer toda la semana, porque creo que 30 días son muchos, y vos viste que los emprendedores, ¿no es cierto?, por lo general, ¿no es cierto?, el ser humano se dispersa. Entonces necesitamos concentrar lo más que se pueda y no mucho tiempo. O sea, creo que una semana es bueno, ¿no es cierto?, como para que vayamos tomando el hábito, ¿no es cierto?, de invertir un poco de tiempo para nuestra formación, para poder emprender, porque emprender significa, ¿no es cierto?, tomar compromiso, comprometerse con uno mismo. Vos lo hacés todos los martes, entonces. Todos los martes lo estamos haciendo, sí. ¿A Entonces, la? a las 19:30. Esto es un horario, ¿no es cierto?, que el grupo, ¿no es cierto?, la comunidad que estamos creando, eligieron, ¿no es cierto?, ese horario, y bueno, a partir de ahí dijimos, bueno, se hace los martes. El que tiene interés de seguirlos a ustedes todos los martes, ¿dónde se inscribe o dónde puede buscar la información? Sí, correcto. La información lo puede buscar en las redes sociales, en Facebook principalmente, en LinkedIn, que es donde más trabajamos. También necesito Instagram, pero lo más que buscamos es nuestro Facebook, LinkedIn. Siempre estamos, ¿no es cierto?, ya una semana antes, ya estamos, ¿no es cierto?, lanzando de vuelta, ¿no es cierto?, cuál va a ser el temario del próximo. Y Como siempre hay, hemos Consulting. claro, Hemos Consulting, en cualquiera, o Hemos Consulting o Héctor Aguirre, por cualquiera de los dos, ¿no es cierto?, nos pueden localizar y bueno, a partir de ahí se pueden, ¿no es cierto?, nosotros ya le enviamos el link para que lo tengan y bueno, lo hacemos, ¿no es cierto?, abierto para que el que quiera sumarse lo pueda hacer. Bien. Entonces ya tenemos cómo encontrarlos, ya sabemos que van todos los martes, Hemos va con H, Sí, y ahora vamos a ir metiéndonos un poquito, como yo te decía, bueno, a veces hay que mostrar un poquito más, además del título. A mí me llamó la atención de los 4 pasos que ustedes dan, o tips que dan como título de la charla: management, educación financiera, inteligencia emocional, inteligencia espiritual. Como vamos a seguir charlando en otros días, yo hoy me gustaría preguntarte, ¿a qué se refieren ustedes con educación financiera? correcto. La educación financiera que nosotros nos referimos es a la educación financiera que no nos dan en la escuela. La escuela nos da mucha teoría, no tenemos, ¿no es cierto?, en realidad cómo manejar los negocios. Siempre difiere un poco, ¿no es cierto?, de la teoría a la práctica. Esto ya lo sabemos, ¿no? En la escuela también lo saben. Tenemos, ¿no es cierto?, alumnos que están, ¿no es cierto?, que son profesionales, que son
Y tenemos este problema que difiere, ¿no es cierto?, entre lo teórico y lo práctico. Cuando lo llevas a la práctica, hay diferencia. Entonces, ¿Qué temas concretos? Aterrizame ahí, Héctor. Estamos estudiando, ¿no?, que es el cuadrante de cómo fluye el dinero. Lo que yo tengo que hacer es gestionar, ¿no es cierto?, ese flujo para que pueda manejar la fluidez del dinero, para que no tenga que faltarme, porque si me falta dinero, ¿no es cierto?, voy a tener problemas. Sabemos cómo pasan las empresas y eso requiere mucha, ¿no es cierto?, mucha gestión, mucha administración. Entonces, ese sería, ¿no es cierto?, el punto para nosotros. Saber, ¿no es cierto?, cómo voy a gestionar ese dinero, desde qué punto voy a jugar. Porque vos estás jugando, ¿no es cierto?, ya como emprendedor. Entonces, tenemos que entender, ¿no es cierto?, cuál es tu punto de partida. Y a partir de ahí tenemos que decir, bueno, ahora tenés que educarte financieramente porque necesitas gestionar el flujo del dinero. El dinero, ¿no es cierto?, si yo no lo gestiono bien, se me va a ir, voy a gastar en cosas que no corresponden y voy a tener problemas porque me va a faltar dinero. Este es un poco, ¿no es cierto?, lo que nosotros trabajamos ahí en ese detalle, presentando, ¿no es cierto?, primero una placa, o sea, cómo funciona, cómo generamos dinero, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, cómo lo vamos a gestionar. El punto es de que hay que separar, ¿no es cierto?, de toda la parte del management, eso sí, ¿no es cierto?, es donde el sistema va a dar, ¿no es cierto?, para que yo pueda gestionar la administración. Luego viene, ¿no es cierto?, la parte financiera. La parte financiera es, ¿no es cierto?, que cuando yo tengo que manejar el flujo del dinero, ya salgo, ¿no es cierto?, de la administración y me enfoco en el dinero. O sea, le hago el seguimiento. Es como hacen los bancos. Los bancos, por ejemplo, piensan que lo que producen, lo que venden es dinero. A cambio de que vos le pagues un interés y le cumplan, ¿no es cierto?, esto es más o menos entendiendo desde esa perspectiva, entender, ¿no es cierto?, de que yo ahora tengo una empresa, pero tengo, ¿no es cierto?, algo muy importante que es cómo gestionar el flujo del dinero. Por eso necesito educarme financieramente, conocer qué es un activo y qué es un pasivo, porque muchas veces nosotros compramos cosas por emoción. Digo, bueno, sí, porque es una buena oferta y puedo comprar, ¿no es cierto?, esta materia prima o esta mercadería, pero a veces por ahí no lo necesito. Entonces, entender, ¿no es cierto?, de que cada vez que estoy comprando, estoy usando dinero. Entonces, ese es el punto, ¿no es cierto?, en donde tienen que entender de que a la hora de tomar una decisión para hacer una compra, voy a usar mi dinero, pero que ese dinero que voy a invertir sea, ¿no es cierto?, activo y no sea un pasivo, como por ejemplo tener estoqueados cosas que ya hoy no se usa más. Entonces, este es el punto. En la educación financiera lo que vamos a entender es que cuando nosotros compramos algo tiene que ser, ¿no es cierto?, en un activo que me genere más dinero y no que, ¿no es cierto?, yo tenga. Porque esto es como tener un ahorro, ¿no es cierto?, pensando de que voy a tener un interés, y el banco me da un interés, pero ¿qué va a pasar? Va a pasar, ¿no es cierto?, de que la inflación siempre me va a superar. Entonces, eso pasa, ¿no es cierto?, porque no tenemos educación financiera. Eso pasa, ¿no es cierto?, en los negocios, eso pasa en las empresas. Este no es un momento para estoquear, ¿no? Mira, nosotros hace mucho que lo hicimos eso. Nosotros, este tema, ¿no es cierto?, de cuando voy a invertir, tener bien en claro, ¿no es cierto?, de que tiene que ser, ¿no es cierto?, un activo, y tiene que ser un pasivo. Si yo voy a estoquear, me va a pasar lo que vos me decís. Esto creo que en la década de los 60, ¿no es cierto?, los japoneses ya lo pusieron a punto. Sabían, ¿no es cierto?, que tenían que empezar a trabajar stock cero. Esto fue lo que nosotros hace 20 años atrás aplicamos, stock cero. Eso es lo que la franquicia, por ejemplo, tiene, ¿no es cierto?, de saber controlar el inventario. Esto cuando vamos a la farmacia, ¿no? La farmacia entra a pasar la receta, ¿no es cierto?, ¿y qué hace el farmacéutico? Mira, ¿no es cierto?, el remedio, a ver si tienen el stock, si tienen el inventario. Porque por ahí te dice, mira, no tengo, pero te puedo pedir para mañana. Entonces ahí te das cuenta, ¿no es cierto?, de que está trabajando con stock cero. O sea, tiene un inventario, ¿no es cierto?, que sabe que esto dentro de la semana lo va a mover. Esto también, ¿no es cierto?, fue el que le llevó al éxito a Tienda Zara. Tienda Zara, ¿no es cierto?, uno de los éxitos que fue, ¿no es cierto?, del siglo pasado,
fue, ¿no es cierto?, el stock cero. Ellos tenían un 7%, ¿no es cierto?, en cada local que tenía disperso en el mundo, tenían, ¿no es cierto?, solamente un 7% de stock, de inventario. Entonces, cuando vos llegabas, ¿no es cierto?, a una tienda, tenían un sistema de logística muy, muy bien aceitado que era, ¿no es cierto?, en 24 horas los locales ya estaban todos abastecidos de vuelta, en caso que tengan, ¿no es cierto?, una superventa, ¿no? O sea, esto que terminás de hablar es lo que se va a ver en el punto de educación financiera, ¿sí? Es correcto. Bueno, ya este martes 12 ustedes tienen una charla y después la próxima charla va a ser el 19 a las 19:30. Sí. Bueno. Esta charla sí. sobre educación financiera lo vamos a hacer en 3 martes. Mañana comenzamos uno y se va, o sea, es como 3 capítulos. El martes que viene vamos a seguir, ¿no es cierto?, profundizando hasta el otro martes. O sea, son 3 martes que lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Vamos a profundizar porque es bastante complejo y no estamos, ¿no es cierto?, con tanta información. O sea, tenemos mucha información, pero el tema es que muchas veces la información que necesitamos en el momento que necesitamos, se nos escapa, porque estamos dispersos, ¿no es cierto?, con otras cosas. Entonces, por eso fue crear, ¿no es cierto?, una rutina de decir, bueno, toda la semana vamos a profundizar. Vamos a hacer 3 capítulos, por ejemplo, sobre educación financiera, que es bastante profundo, es bastante complejo. Y bueno, eso es un poco lo que nosotros proponemos de poder hacerlo, ¿no es cierto?, así, que podamos llevarlo al sentido común de la gente, porque la mayoría de nosotros no hemos ido, ¿no es cierto?, a terminar una carrera universitaria, poder, ¿no es cierto?, especializarnos. Entonces necesitamos, ¿no es cierto?, usar mucho sentido común y ponerlo, ¿no es cierto?, en el lenguaje que la gente común, como nosotros, pueda entenderlo. O sea, que por eso es que nos tomamos nosotros ese tiempo. Bueno, Héctor, hablando del tiempo, se nos está cortando el tiempo. Te agradezco. Vamos a volver sobre el tema y te voy a volver a llamar para ver qué pasó el martes que viene, a ver qué comentó la gente. ¿De acuerdo? Correcto, Daniel. Bueno, Correcto. un abrazo. Muy bien. Otro para vos y bueno, gracias por tenernos siempre en cuenta. Nos hablamos. Chao. Vivencias. Un programa para compartir. Conduce Daniel Belinsone. Miércoles de 19 a 20 horas.